Vamos a ver ahora los opioides y sus efectos adversos. Recordemos que la mayoría de los opioides, sobre todo los de alto techo, los opioides potentes, no tienen dosis máxima y esta está dada por la aparición de efectos adversos y es por eso tan importante monitorizar esto. Eh, Algunos conceptos importantes, lo que decíamos, estos fármacos no tienen dosis máxima, ¿sí? Y más del 20% de los pacientes que consumen opioides los van a discontinuar por la aparición de algún efecto adverso. Los más frecuentes de todos es la aparición de constipación, mareos, náuseas, sequedad de las mucosas ocular o yugal, ¿sí? La gastritis es poco frecuente y hay otros menos frecuentes como prurito o inapetencia. Es muy importante cuando aparece un efecto adverso determinar si este está vinculado a la droga, al fármaco que estamos usando, o a una inadecuada dosis, o por si el paciente tiene una comorbilidad o hay interacción entre fármacos. Estas dos últimas son quizás las más frecuentes. Es decir, si el paciente está deshidratado o ya tiene alguna alteración cognitiva, es más fácil que aparezca, por ejemplo, neurotoxicidad. O si el paciente consume benzodiazepinas o algún otro psicofármaco con la utilización de opioides, también pueden aparecer más fácilmente efectos adversos. Entonces, siempre verificar si depende de la droga, de su dosis, de las características del paciente o de algún otro fármaco que el paciente consuma. Con respecto a los opioides, los efectos adversos aparecen en dos fases cuando se los administra. En la fase de inicio o fase de titulación, y estos efectos adversos obedecen al mecanismo intrínseco del opioide, a sus características farmacodinámicas, es decir, a la activación de receptores mu, kappa y delta. ¿Sí? Los efectos adversos de mantenimiento o que aparecen con la cronicidad, que aparecen después de los 5 o 7 días de utilizar, ¿sí? Pueden obedecer más a acumulación de metabolitos tóxicos como morfina 3-glucurónicos, ¿sí? O cualquier otro metabolito dependiendo del opioide que se use. Los de fase de titulación más frecuentes son los vómitos, ¿sí? La depresión respiratoria, menos frecuente el prurito, la constipación aparece desde el principio y se mantiene. Los de fase de mantenimiento, sin lugar a duda el más frecuente es la constipación, ¿sí? Seguido por la sedación, puede haber mioclonías, confusiones. La hiperalgesia o el dolor asociado a opioides es raro de ver, ¿sí? Y la sedación profunda en esta fase o la depresión respiratoria también porque el paciente ya desarrolló tolerancia. Entonces, en la fase de mantenimiento, la aparición de náuseas, vómitos y sedación son más raras. Esto puede aparecer, por ejemplo, con un aumento de dosis excesiva o en equivocación en la administración de la dosis. Vamos a analizar los efectos adversos más frecuentes en base a casos clínicos. Vamos con el primero. Se trata de un hombre de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial, anticoagulado por una fibrilación auricular. Este señor tiene un cáncer de próstata con metástasis óseas múltiples, en columna, en costillas, en pelvis. Tiene dolor lumbar, ¿sí? Que obedece a las metástasis de 2 meses de evolución y habitualmente lo despierta con la noche con un dolor de 8/10 en reposo y 10/10 cuando se mueve, camina o hace cualquier actividad. Su medicación, ¿sí? Que inició hace poco tiempo, hace 3 días, es metadona, 5 miligramos cada 8 horas, diclofenac, metilprednisolona, metoclopramida, 10 miligramos cada 8 horas y vaselina líquida, una cucharada con almuerzo y cena. Nos llama al celular porque siente el abdomen muy distendido, lo que le dificulta alimentarse, tiene sensación de tenesmo rectal, de deseo defecatorio, ¿sí? Y desde que inició el tratamiento no va de cuerpo. Entonces, cuando nos preguntamos qué está sucediendo con este paciente, lo primero que debemos resolver es si hay algún tipo de toxicidad. Y la respuesta es que no.
En realidad este señor no tiene ninguna toxicidad y no está intoxicado con opioides. Lo que tiene es un efecto adverso y lo que hay que hacer es optimizar el tratamiento catárquico. Es decir, cuando un paciente toma opioides, uno supone que van a aparecer efectos adversos y debe dividir los efectos adversos en tolerables y no tolerables. Este señor tiene constipación con inicio de tratamiento y lo que hay que hacer es tolerar la constipación y optimizar el tratamiento. No es necesario en este caso suspender el fármaco. ¿Por qué se constipan los pacientes que consumen opioides? Los opioides actúan en todo el tubo digestivo, ¿sí?, a través de sus receptores Mu. En el estómago aumentan el tono gástrico y enlentecen el vaciado, descienden la secreción de ácido del estómago, aumentan el tono del esfínter de Odí, y esto dijimos que es común a todos los opioides. No hay un opioide que disminuya la presión del esfínter de Odí, como se decía antes con la meperidina. En el intestino delgado disminuyen la secreción biliar y pancreática y aumentan el tono de toda víscera hueca, y esta no es la excepción. Generan ondas peristálticas pero no propulsivas, así que básicamente generan hilio en el paciente, y en el colon algo parecido, incrementa su tono y disminuyen el peristaltismo. Todo esto hace que el paciente se constipe. Si a esto le sumamos que el dolor genera inmovilidad, disminución de la alimentación y de la hidratación, ¿sí?, esto aumenta más la posibilidad de constipación. Aproximadamente el 70% de los pacientes que consumen opioides se van a constipar, y si estos están hospitalizados con una enfermedad oncológica, este número asciende casi al 100%. Entonces vuelvo a repetir que esto se debe a muchas características, no solo el tratamiento opioides, sino todas las comorbilidades que suelen tener estos pacientes. La constipación, es el único efecto adverso que no produce tolerancia, no mejora con el tiempo, por lo que el paciente que consume opioides, teniendo en cuenta la posibilidad que tiene de constiparse, cercana al 70 o 100%, dependiendo de su situación, debe recibir tratamiento catárquico desde el inicio de su tratamiento opioide, ¿sí? Solo suspender el tratamiento catárquico si hay diarrea. Entonces, recuerden, único efecto adverso que no produce tolerancia, y paciente que inicia opioides, inicia con tratamiento catárquico. Hay muchas opciones y siempre hay que iniciar de menor a mayor, ¿sí? Medidas no farmacológicas, actividad física, abundante hidratación, no perder el reflejo catárquico, buscar privacidad. Bueno, todo esto muchas veces en internación se hace difícil. Si con esto no obtenemos resultado, pasamos al tratamiento farmacológico, donde hay múltiples opciones. Desde los aceites minerales que no se absorben, son lubricantes, como puede ser la vaselina líquida, ¿sí? Aquí también podemos utilizar aloe vera. Hay que recordar dos características importantes de los lubricantes no absorbibles, como la vaselina. Primero, tienen un periodo de latencia de hasta 3 a 4 días. Entonces, un paciente que empieza a tomar vaselina, ¿sí?, puede tardar en hacer efecto hasta 4 días, y esto hay que avisarle al paciente. Y segundo, una vez que surte efecto, el tratamiento con lubricantes no respeta el esfínter anal externo. Eso quiere decir que el paciente va a sentir deseo y va a defecar inmediatamente sin poder retener. Entonces, si este es un paciente con actividad laboral o que está fuera de su casa, hay que tener esto muy en cuenta, ¿sí? Tenemos otros laxantes como los osmóticos, como la lactulosa, el manitol o el polietilenglicol. Estos laxantes llegan al tubo digestivo, no se absorben, pero tienen la capacidad higroscópica, ¿sí? Retienen agua, aumentan el volumen de las heces y desencadenan un deseo defecatorio fisiológico. También pueden tardar 2 a 3 días en hacer efecto, es decir, tienen un periodo de latencia importante. Son laxantes, tanto los lubricantes como los osmóticos, no muy potentes, pueden usarse al inicio, uno, otro o combinados, sin problema.
Un, un tips que hay que tener en cuenta con los osmóticos, sobre todo la lactulosa. La lactulosa es un azúcar, entonces genera fermentación en el tubo digestivo y meteorismo, por lo cual distiende mucho a los pacientes. Entonces, si el paciente que está constipado aparte tiene distensión y meteorismo, quizás la lactulosa lo puede mantener incómodo, teniendo en cuenta que va a tardar algunos días en actuar. Existen también laxantes estimulantes. Estos irritan el tubo digestivo y el tubo digestivo a la injuria responde con peritaltismo. Lo que tienen estos laxantes son un poco más efectivos, pero pueden generar cólicos. Entonces a veces los pacientes se quejan. Tenemos por ejemplo el picosulfato de sodio o el bisacodilo. Se pueden dar en perlas, en gotas, como al paciente le resulte más cómodo. ¿Sí? Habitualmente los damos por la noche, donde por la noche hay un aumento del tono vagal, entonces aumenta el peritaltismo. Si uso picosulfato de sodio, en gotas puedo usar 15 a 20 gotas en un adulto por las noches, o puedo usar 2 perlas por las noches, y se mantiene el tratamiento hasta que el paciente regularice su tránsito intestinal, y el tratamiento no cesa, ¿sí?, salvo que exista diarrea. Actualmente, ¿sí?, hay marcas comerciales de opioides con naloxona, es decir, un agonista como la oxicodona más un antagonista opioide como la naloxona, que como dijimos tiene un primer paso hepático muy importante. Entonces llega al tubo digestivo la naloxona, realiza su efecto antagonista evitando la constipación y luego se absorbe. Al llegar al hígado se destruye totalmente y no tiene efecto sistémico. Entonces es una muy buena opción para prevenir constipación estas formulaciones. No hemos logrado demostrar que un laxante, lubricante, irritante u osmótico sea mejor que otro. Hay que probar cuál le sienta mejor al paciente, según tiempo de latencia en acción del laxante, según capacidad de generar meteorismo o generar cólicos, y entre todas estas opciones evaluar cuál es la mejor para las características de nuestro paciente. Entonces, algunas recomendaciones en términos de constipación, que sin lugar a dudas es el efecto adverso más frecuente. Siempre comenzar con laxantes bioral para evitar los impactos fecales. Si el paciente lleva más de 5 días sin catarse, hay que hacer un tacto rectal. Si la materia fecal es blanda, podemos usar supositorios o enemas. Si la materia fecal es dura, hacemos proctolisis, el famoso enema de Murphy, ¿sí? No hemos visto que un laxante sea superior a otro, pero si la constipación es pertinaz, muchas veces combinamos un laxante estimulante más un osmótico. Siempre que usamos opioides, comenzamos con laxantes en conjunto con el tratamiento opioide. Y le explicamos al paciente que el catárquico lo va a tener que tomar mientras mantenga el consumo de opioides. Vamos al segundo caso clínico. Es un paciente de 50 años de edad, femenina, abogada, docente, y nos consulta por dolor cervical del lado derecho de 3 meses de evolución. Su principal actividad laboral es docente. El dolor cervical tiene 7/10 en reposo y 10/10 con movimiento, sobre todo cuando eleva los brazos. Se irradia en el miembro superior del lado derecho, se exacerba al girar de la cabeza hacia el lado izquierdo, y al elevar los miembros superiores, sobre todo el derecho, el dolor es muy intenso. Al ser docente, esto interfiere mucho con su actividad laboral, por lo que dejó de trabajar. Hace mucho tiempo que realiza consulta con su psicóloga, que comenta que tiene un perfil obsesivo y perfeccionista. Lo que le diagnosticamos a esta señora es un síndrome del opérculo torácico, o también llamado síndrome de los escalenos. Lo que sucede es que tiene una inserción muy baja del músculo escaleno, y parte de los nervios del plexo braquial que van hacia los miembros superiores se ven atrapados en estos músculos.
Esto es muy frecuente en pacientes delgados con características longilíneas que trabajan con los miembros superiores en altos, con un pizarrón, por ejemplo, o que trabajan en albañilería o electricistas que trabajan con los miembros altos, suele ser muy común. Entonces es tan intenso y es un dolor neuropático por atrapamiento nervioso que a esta señora le obliga a dejar su trabajo o a pedir licencia. Realiza interconsulta con el kinesiólogo, que le recomienda fisioterapia y elongación de los músculos comprometidos, y luego de 3 meses mejora un poco, pero no lo suficiente como para volver a su trabajo. Hace sesiones de rehabilitación postural global con el kinesiólogo, ¿sí?, con alguna buena respuesta. Decide reanudar su actividad, pero nos dice, como voy a trabajar y el trabajo me genera dolor cuando utilizo los miembros superiores, deme algo para que pueda trabajar. Y le indicamos tramadol 100 miligramos cada 6 horas. Está claro que este es un dolor neuropático, no tiene características inflamatorias, por los que los AINES no tienen mucha cabida, y el tramadol es un opioide con actividad antineuropática, entonces podría ser útil. Nos llama al teléfono diciendo que tiene náuseas y vómitos, que no puede parar de vomitar, que le impide la ingesta de alimentos y de líquidos y que tuvo que faltar a las sesiones con su kinesiólogo. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Tiene una intoxicación? Los pacientes suelen referir que el fármaco le cayó mal al estómago o al hígado. Bueno, no está intoxicada, no tiene un compromiso gástrico. Lo que tiene esta paciente es vómitos, emesis inducidas por opioides. Tiene un efecto adverso muy frecuente y lo que hay que hacer es optimizar el tratamiento. Hasta el 40% de los pacientes que reciben opioides van a vomitar. Es un efecto adverso de inicio, de titulación. Eso quiere decir que luego de 3 a 4 días de tomar en forma continua el opioide, el efecto desaparece porque el paciente genera tolerancia. Entonces es muy frecuente que el paciente consume el opioide, tenga náuseas y deje de consumirlo. Si no lo vuelve a tomar, no hay posibilidad de generar tolerancia. Al día siguiente, al tener dolor nuevamente, consume de nuevo el opioide y vuelve a tener náuseas. Y esto es un círculo vicioso donde consume, discontinúa el opioide y tiene náuseas. Lo que hay que explicarle a este paciente es que esto es frecuente, que pasa rápidamente en 3 o 4 días y que tiene que tomar un antiemético antes de consumir el opioide y suspender el antiemético al cabo de 3 días. No hay un opioide más emetizante que otro. Todos los opioides son posiblemente emetizantes. Lo que sí hay es susceptibilidades diferentes de cada paciente. Hay pacientes que pueden tener náuseas con un opioide más que con otro. Y como explicamos en su momento, esto se debe a la activación de los receptores Mu del centro gatillo quimiorreceptor, ¿sí?, sumado a todo el éxtasis gástrico que genera este tipo de fármacos. El tratamiento, hay múltiples tratamientos. Podremos usar metoclopramida. Recuerden que la dosis de metoclopramida es de 10 a 20 miligramos por toma en adultos. Eso significa que es de 1 a 2 comprimidos que debemos darle 30 minutos previo a la dosis de opioide. Si usamos la metoclopramida en gotas, esto es de 20 a 40 gotas por dosis, porque es muy común que los pacientes nos consulten y nos digan no mejoré y están tomando 5 a 7 gotitas. Entonces hay que optimizar la dosis. La dosis máxima de metoclopramida que puede consumir un paciente por día es de hasta 100 a 120 miligramos. O sea que estamos muy por debajo de la dosis máxima. Recuerden que la metoclopramida es un neuroléptico, así que puede dar temblor, acaticia, nerviosismo, ¿sí?, y eso también hay que avisar a los pacientes. Si no responde a la metoclopramida, se puede usar ondansetron, que es un antiemético central. El problema es el costo. La dexametasona también tiene un efecto antiemético actuando sobre la zona quimiorreceptora del bulbo. Se puede dar dosis pequeñas de dexametasona, sabiendo que solo lo voy a usar 3 o 4 días. Si aún así las náuseas persisten y no mejoró,
se puede usar neurolépticos más potentes, como el haloperidol o la clorpromacina. El haloperidol no tiene efectos sedativos, así que podríamos usarlo sin ningún tipo de problema como antiemético, pero la clorpromacina sí. El problema de la clorpromacina es que el paciente va a tener sueño por su actividad anti-H1. Entonces, tenemos muchas posibilidades antieméticas: metoclopramida, dexametasona, ondansetron, haloperidol, clorpromacina, todo esto sostenido por 3 o 4 días. Lo que quiero transmitirle con esto, que las náuseas, los vómitos, no deben ser un factor para cesar o discontinuar el tratamiento con opioides. Deben tener una dosis adecuada y un tratamiento adecuado los primeros días, sabiendo que es un efecto adverso que genera tolerancia y desaparece. Vamos con el tercer caso clínico. Se trata de un hombre de 70 años, obeso, muy tabaquista, con diagnóstico de EPOC, que se interna porque le realicen una biopsia de un nódulo pulmonar del campo pulmonar derecho, con compromiso de la pleura y afección de la pared torácica. Está medicado porque tiene dolor del sitio quirúrgico, posbiopsia 8/10, ¿sí? Con una hiperalgesia en todo el hemitórax. Esta hiperalgesia seguramente se debe a la invasión pleural y de la pared torácica por parte de la neoplasia. Está tratado con morfina, 60 miligramos en infusión continua, endovenosa, más amitriptilina, 75 miligramos a la noche, y clonazepam cada 8 horas. Tiene una función renal con una creatinina normal y una urea un tanto elevada, lo que denota algo de deshidratación. El resto del laboratorio parece normal. La hija, que es médica también, nos llama porque lo ve con tendencia al sueño, dice que no respira como lo hace habitualmente y nos pide que hagamos una saturometría de pulso. El señor está con confusión, somnoliento, solo responde a estímulos dolorosos y su frecuencia respiratoria es de 9 por minuto. Se lo nota deshidratado y al examen físico tiene sacudidas de las piernas y los brazos, parecen ser mioclonías, en forma totalmente involuntaria. Entonces, ¿qué está ocurriendo con estos pacientes? Nos preguntamos qué sucede. Y lo que tiene este paciente es neurotoxicidad asociada a opioides. Tiene sedación, tiene depresión respiratoria, tiene deterioro cognitivo y tiene mioclonías. Tiene todas las posibilidades de neurotoxicidad inducida por opioides. Entonces, la sedación es frecuente en pacientes vírgenes de opioides al inicio de su tratamiento, porque también es un efecto adverso que genera tolerancia. La sedación la vemos al inicio o con aumento de dosis o con cambio de opioides. Pero los pacientes que toman opioides hace un periodo prolongado, sí, raramente tienen este efecto adverso. Hay que tener en cuenta las comorbilidades, si ya tienen encefalopatía, demencia, metástasis cerebrales en los pacientes oncológicos o consumen algún otro psicofármacos, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, como es el caso de nuestro paciente, ¿sí? Sedación van a mostrar hasta el 60% de los pacientes que consuman morfina oral al inicio de tratamiento. Y también deberemos evaluar si la sedación es tolerable o no. Si el paciente está somnoliento, pero logra alimentarse, logra hidratarse, logra mantener una conversación, no suspendemos el opioide. Lo mantenemos sabiendo que al cabo de 4 o 5 días la sedación o la somnolencia va a ir mejorando. El tratamiento, si la sedación es intolerable, el paciente está dormido y no podemos despertarlo, es bajar la dosis, retirar los fármacos con los que los opioides pueden interactuar, en el caso de nuestro paciente, antidepresivos tricíclicos o benzodiazepinas, solucionar todas las comorbilidades bioquímicas, mejorar en el caso de nuestro paciente la hidratación y eventualmente bajar la dosis de opioide o rotear un opioide que no tenga tantos metabolitos que actúen a nivel del sistema nervioso, como podría ser la metadona o el fentanilo. ¿Qué pasa con los estimulantes como el modafinilo? Solo están indicados en pacientes que lograron control de dolor y que ese dosis que controla el dolor genera una somnolencia intolerable, que si desciende el opioide, el paciente
se despierta, pero reaparece el dolor. Entonces, están indicados en estos pacientes por periodos breves, no mayor a 5 o 10 días, hasta que la somnolencia o la sedación genere tolerancia. No se usan en forma prolongada, dado que este fármaco también genera tolerancia y hay que aumentar la dosis en forma rápida. Fuera de esta situación, no usamos modafinil. La depresión respiratoria, circunstancia que también tiene nuestro paciente, es muy poco frecuente y se da con pacientes muy susceptibles o con dosis muy elevada y suele ser un efecto adverso de inicio. Lo vemos en pacientes crónicos cuando desarrollaron falla renal y acumulación de opioides, cuando hay utilización de otros fármacos o con aumentos de dosis muy bruscos. El tratamiento de la depresión respiratoria, cuando la frecuencia respiratoria es menor a 9 o a 8, o cuando hay compromiso de la saturación, es naloxona. La naloxona se utiliza en bolo, ¿sí? 40 microgramos, es una ampolla entera, ¿sí? Y como tiene una vida media corta, cercana a 30 minutos, muchas veces luego hay que hacer infusión continua de naloxona si uno quiere mantener despierto al paciente, ya que la naloxona no acorta la vida media del opioide que estoy antagonizando. Entonces hay que dar naloxona hasta que el opioide se elimine. Hay que tener cuidado con el uso de naloxona porque recuerden que genera un síndrome de abstinencia agudo, por lo que va a generar dolor, taquicardia, puede dar convulsiones. Entonces es un fármaco con el cual hay que tener precaución y es por eso que solo está indicado cuando hay riesgo de vida en el caso de nuestro paciente de presión respiratoria. Entonces, neurotoxicidad inducida por opioides es el diagnóstico de nuestro paciente, que dependiendo de la intensidad de esta neurotoxicidad habrá que rotar el opioide, disminuir la dosis o sacar el opioide. Podemos ver trastornos cognitivos, somnolencia o sedación o hasta coma, alucinaciones, delirio, mioclonía, estas sacudidas, convulsiones que son poco frecuentes y hiperalgesia y alodinia o dolor inducido por opioides también muy poco frecuente. ¿Sí? Las alteraciones cognitivas muy comunes de ver, sobre todo en pacientes ancianos, en fase de titulación son más frecuentes y en fase de mantenimiento por metabolitos de los opioides, sobre todo si son pacientes añosos y que consumen otros fármacos psicoactivos. Los metabolitos que generan neurotoxicidad inducida por opioides son fundamentalmente la morfina 3-glucurónico. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos las alteraciones cognitivas? Hay que tener una evaluación previa con un mini mental test, que es un test cognitivo para saber cuál es el basal de nuestro paciente y monitorizar si hay descenso de puntaje de este test. Eventualmente rotaremos un opioide que no tenga metabolitos activos, ¿sí? Si el paciente tiene delirio se puede usar haloperidol y si el paciente tiene demasiada agitación, eventualmente benzodiazepinas por periodos breves. Vamos al cuarto caso clínico. Se trata de un paciente de 70 años con sobrepeso, con diagnóstico de artrosis de cadera y de rodilla, una artrosis muy avanzada. Tiene contraindicación para cirugía porque tiene un alto riesgo cardiovascular, tiene antecedentes de colocación de un marcapaso y múltiples infartos, así que por su edad y por sus comorbilidades se decide no operarla. El tratamiento que recibe es morfina, 120 miligramos día, una dosis importante, más sesiones de masaje, de masoterapia y electroanalgesia con TENS 2 a 3 veces al año, hace ciclos de sesiones con su kinesiólogo. Y con esto tiene un dolor relativamente controlado con un 4 en 10. En una de las sesiones del kinesiólogo, el kinesiólogo nos llama por teléfono preocupado, ¿sí? Y nos dice que durante la sesión la paciente refirió que la sesión estuvo bien, pero se había sentido incómoda y no le gustó porque había mucha gente mirándola y tampoco le agradó que la mojaran con agua fría. Cuando la paciente le cuenta esto al kinesiólogo, el kinesiólogo le llama la atención porque no había nadie más en el consultorio que la paciente y tampoco se utilizó ningún tipo de líquido o agua durante la sesión. Entonces nos preguntamos qué tiene la paciente, ¿sí?
y lo que tiene es delirio asociado a opioide. Es un tipo también de neurotoxicidad asociado a opioide. Las alucinaciones más frecuentes asociadas a opioides son las táctiles. Los pacientes sienten que los tocan, sienten que los mojan, ¿sí? Pero puede haber alucinaciones visuales y auditivas. Suele darse con dosis altas de opioides y más en pacientes añosos o que estén internados. Facilita el delirio si están deshidratados, si tienen trastornos cognitivos previos o si usa otras drogas psicoactivas. Es muy frecuente. Y aquí también el delirio, ¿sí?, deberá definirse si es o no limitante para el uso del opioide. Si el paciente tiene una molestia como sensaciones táctiles que no le genera miedo y no le genera demasiado disconfort, veremos si ajustamos la dosis, si cambiamos el opioide, pero no necesariamente retirarlo, o si damos un antipsicótico. Ahora, si el delirio es con alucinaciones que le generan miedo, que le generan agresividad o agitación, sí, seguramente hay que dar los antipsicóticos y rotar rápidamente el opioide. Entonces, siempre vamos a intentar utilizar opioides sin metabolitos activos, que son los que menos delirio dan. Siempre hablamos de la metadona y el fentanilo. El problema del fentanilo es que solo puedo darlo por vía paraenteral. Y el tratamiento son, aparte de la rotación, los antipsicóticos. Sin lugar a duda, el más comúnmente usado es el haloperidol, ¿sí? En ancianos solemos usar dosis en fase aguda, cuando está agitado, de 5 a 10 miligramos por dosis. Se puede usar por vía oral, por vía intramuscular, por vía endovenosa. Y una vez que se dio la agitación, 1 a 3 miligramos 2 o 3 veces al día. El haloperidol se mantiene hasta que el delirio vaya mejorando y vaya cediendo, hasta que eliminemos los metabolitos, y después veremos si podemos ir bajando la dosis. Vuelvo a repetir, la aparición de delirio hay que hablarlo mucho con la familia porque es muy impresionante para el grupo familiar, pero si no hay mucha agitación, si solo hay desorientación o ve personas o dice haber hablado con personas que ya no están, bueno, esto se puede manejar con los antipsicóticos, la familia no tiene que preocuparse. Siempre hay que evaluar si es un paciente oncológico que no haya metástasis cerebrales. Y lo peligroso del delirio es cuando hay mucha agitación y el paciente puede golpearse, tirarse de la cama, tener una herida o una fractura. Las mioclonías o sacudidas, estos movimientos anormales, también son un tipo de neurotoxicidad muy frecuentes, con dosis alta, más frecuentes de noche. A veces despiertan al paciente y eso genera incomodidad. Se debe a la acumulación de esta morfina 3-glucurónico, ¿sí?, o la normeperidina, con los diferentes opioides, y el tratamiento es o rotar opioides a uno que no tenga metabolitos, o se puede dar benzodiazepinas, eventualmente baclofeno. En general, solo con rotar el opioide suele ser suficiente. Las convulsiones es una neurotoxicidad muy infrecuente. Las convulsiones inducidas por opioides suelen ser refractarias a los anticonvulsivantes habituales. A veces hay que usar dosis muy altas de benzodiazepinas. Es difícil diagnosticar convulsiones asociadas a opioides porque en general los pacientes que consumen opioides a dosis alta tienen otros fármacos y otras comorbilidades que también pueden dar convulsiones. Entonces muchas veces no tenemos la certeza completa que la convulsión sea secundaria a los opioides, siendo que esto es muy infrecuente. Pero existe la posibilidad y debemos tenerlo en cuenta. Entonces, sí hay algunos opioides que sabemos que disminuyen el umbral convulsivo: el tramadol, la meperidina y el dextropropoxifeno. Meperidina y dextropropoxifeno cada vez usamos menos, pero tramadol se usa mucho y es un muy buen fármaco. Hay que tener la precaución de no usarlo en pacientes con epilepsia, con convulsiones o con algún tipo de daño neurológico. Los factores de riesgo para sufrir neurotoxicidad inducida por opioides, la que fuese: alucinaciones, sedación, delirio, mioclonías, convulsiones, cualquier tipo de neurotoxicidad, es usar opioides a dosis altas por mucho tiempo, tener trastornos cognitivos previos, deshidratación, trastornos electrolíticos, falla renal y el uso de otras drogas psicoactivas. Sin lugar a dudas, las más frecuentes, las benzodiazepinas y los antidepresivos.
Vamos con el quinto caso clínico. Es un paciente de 55 años con un diagnóstico de cáncer de pulmón con un estadio avanzado, 3A. El motivo de consulta es dolor torácico muy importante de 3 meses de evolución, continuo con un EVA de 7/10 en la región de la toracotomía donde tuvo la cirugía, pero aparte tiene alodinia mecánica, es decir, cuando se mueve le duele, quemazón en toda el área de ese tórax, del hemitórax comprometido. Luego de 40 días, el paciente logramos con la terapéutica controlar el dolor, pero ¿sí? Empieza a sentir dolor ante estímulos inocuos, por ejemplo el roce de las sábanas, ¿sí? Al tocar materiales habituales como el uso de cepillo de dientes. El tema es que el dolor ahora no se localiza en el tórax, es en los miembros superiores, en el rostro, ¿sí? Para este momento, este paciente está tratado con morfina 600 miligramos al día y por estos dolores que define el paciente como extraños y nuevos, recibió 6 rescates. Si su dosis es 600 miligramos, recibe rescates del 10%, es decir, 6 rescates de 60 miligramos en las últimas 24 horas y no logró mejorar estos dolores extraños. ¿Qué está sucediendo con este paciente? Lo que tiene es hiperalgesia inducida por opioides. Da un dolor exagerado de tipo generalizado por hiperalgesia que el paciente reconoce como un dolor poco habitual o que no es el dolor que él tenía inicialmente, y la característica es que empeora con el aumento de las dosis de los opioides. A medida que doy más rescate y aumento las dosis, este dolor empeora. Este efecto adverso es muy poco frecuente y se da con dosis muy altas y tratamientos prolongados. Se debe a activación de los receptores NMDA del sistema GABAérgico por acción de la morfina 3-glucurónico y desinhibición glicinérgica. Entonces, se podría utilizar opioides con actividad anti-NMDA como la metadona para mejorar esta situación de hiperalgesia inducida por opioides. Así que, sin lugar a dudas, si estamos ante esta situación, hay que rotar el opioide. Este paciente tomando 600 miligramos al día, seguramente no podemos retirar el opioide porque vamos a generar dolor nuevamente. Cuando tenemos un paciente que estando con dolor controlado mientras consume opioides vuelve a padecer dolor, hay que evaluar 3 situaciones. Por un lado, puede haber generado tolerancia a los opioides y esto es frecuente y es parte de cómo funcionan estos fármacos. Por otro lado, puede tener progresión de su enfermedad, ¿sí? Entonces habrá que hacer el chequeo, los estudios o las imágenes necesarias. Pero estas 2 circunstancias mejoran aumentando la dosis del opioide. La tercera opción es la hiperalgesia inducida por opioides y esto empeora con el aumento de dosis. Vuelvo a repetir, es un efecto adverso sumamente infrecuente. Vamos a ver otros efectos adversos menos frecuentes. La dependencia. Se define como dependencia el deseo compulsivo de usar un fármaco para un fin diferente para el cual fue diseñado. En el caso de los opioides, consumo opioides sin padecer dolor, por la necesidad de sedación, por la necesidad de somnolencia o lo que fuese, ¿sí? Hay pérdida del control de tiempo y consumo de dosis, abandono de sociabilidad y persistencia del consumo a pesar del daño físico. Esto es un paciente dependiente. Un paciente que grita de dolor y exige un opioide por dolor no es un adicto. Un paciente que le dimos morfina en la internación y después de una semana de consumir morfina se la retiramos y hace ansiedad, taquicardia y temblor, es un paciente con abstinencia, pero no es un adicto. Entonces, el riesgo de adicción con opioides, si el paciente tiene un adecuado seguimiento por el equipo de salud, es menor al 1%. Y en general son personas con un perfil adictivo o con antecedentes adictivos. Entonces, hay que tener mucha precaución en a quién rotulamos de dependiente o de adicto, porque muchas veces son pacientes con abstinencia, con ansiedad o con dolor no controlado que exigen su dosis
de opioide, pero por sufrimiento y no por adicción. La abstinencia es una situación frecuente con la suspensión brusca del opioide y da ansiedad, irritabilidad, dolor articular, diarrea, rinorrea, taquicardia, temblores e incluso convulsiones. Siempre los opioides se retiran en forma paulatina. Entonces, hay que explicarle al paciente que cuando consume opioides, con el tiempo va a desarrollar tolerancia y eso nos va a obligar a subir la dosis, y cuando suspenda los opioides puede haber abstinencia, y para evitar la abstinencia vamos a tener que disminuirlos en forma lenta para evitar esta sensación de sudor, temblor, agitación, calambres que puede ser muy desagradable para el paciente. ¿Cómo evito la abstinencia? Bueno, ¿sí? Si el paciente quiere retirar los opioides, lo primero que hago es disminuir la dosis un 50% o reducir al menos un 25% por día hasta que llego a una dosis equivalente de morfina oral de 30. Con una demo de 30 la mantengo 48 horas y con esa demo es seguro suspender el opioide sin generar abstinencia. El prurito es un efecto adverso poco frecuente, es más frecuente cuando usamos opioides por vía espinal, es decir, infusión continua epidural. Es bastante más frecuente en esa circunstancia. Se debe a activación de receptores histaminérgicos, ¿sí? Y liberación de histamina por mastocitos, pero vuelvo a repetir, es el 2% de los pacientes, pero hasta el 40% si lo hago por vía espinal o por vía intratecal. El tratamiento en general se usan antihistamínicos, ¿sí? Aunque la respuesta no es tan buena, este efecto también genera tolerancia relativamente rápido. La retención urinaria, como dijimos, genera aumento del tono de las vísceras huecas, entonces pueden generar aumento del tono del esfínter vesical y generar retención urinaria. El tratamiento de la retención urinaria es colocar una sonda vesical, ¿sí? Eso relaja el músculo liso y luego de algunas horas se retira la sonda y se ve si se restablece la micción normal del paciente. La administración muy crónica de opioides puede aumentar la prolactina y reducir la testosterona y generar hipogonadismo, pero esto se ve con administraciones muy crónicas. Recuerden que todos los opioides son inotrópicos negativos, así que pueden degenerar bradicardia, hipotensión arterial y sobre todo hipotensión ortostática con los cambios de posición del paciente, situación que hay que avisar para evitar caídas. La bradicardia, como les repetí, es muy frecuente y se ve con los opioides más potentes, fentanilo y remifentanilo, frecuentemente dan bradicardia. Entonces, ¿cómo prevenimos los efectos adversos? Bueno, reducir siempre la dosis a la mínima necesaria. El paciente no debe tener dolor cero, debe tener dolor controlado. Un EVA menor a 4, que el paciente diga que su dolor es tolerable o que tenga un dolor tolerable con 3 rescates o menos al día. Si tengo dolor controlado, uno debería reducir la dosis un 25% para lograr ver cuál es la dosis mínima necesaria para sostener ese dolor controlado. ¿Sí? Adecuada hidratación, corregir todas las alteraciones bioquímicas, ¿sí? Evitar todo lo posible las interacciones farmacológicas con algún psicofármaco, administrar siempre adyuvante los 3 primeros días, inicio el opioide, inicio laxantes, inicio antieméticos. Los antieméticos los suspendo los 3 días, los laxantes continúo en forma indefinida y solo los suspendo si hay diarrea o si concluyo el tratamiento con opioides. ¿Sí? Cambiar vía de administración, eventualmente vía transmucosa, transcutánea, ¿sí? Y rotación de opioides, ¿sí? Según tenga neurotoxicidad, sedación o las diferentes complicaciones, usar el opioide más adecuado para cada caso. Muchas gracias.